Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella disipa toda sombra. Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. Oh, no me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Gracias, Padre Celestial, por este nuevo espacio para compartir el estudio bíblico que tú has entregado a nuestra pastora Mariela Díaz bajo el tema Un viaje trágico fuera de la voluntad de Dios. Le damos las gracias al Señor por este mensaje que es entregado con la guía del Espíritu Santo y para la renovación de nuestra mente, alma
y espíritu. Bendecimos a cada uno de mis hermanos, amigos, suscriptores del canal profético La Trompeta Final. Dios les bendiga grandemente. Amado pueblo del Señor, bendiciones. Emprenderemos un viaje hacia las alturas, un viaje espiritual sobre las alas del Espíritu Santo. Aleluya. Bendiciones a todos los suscriptores y también a las personas bellas que se conectan para esta hermosa enseñanza. Viajaremos todos hoy en el barco del libro de Jonás. El estómago de un enorme pez fue la tumba de Jonás cuando estuvo muerto durante 3 días y 3 noches. En esta enseñanza hablaremos del carácter de los profetas. Dios llama a realizar su obra con gozo y nos dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Leemos el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 1 al 11. Y leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás tenía el conocimiento acerca del carácter divino de su Creador. Leemos Mateo 9, versículo 36 al 37. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dios levantando llanto en las alturas a favor de la ciudad de Nínive, y a favor, amados, hoy por las ciudades del mundo, los países, los continentes que se pierden en gran oscuridad. Nínive, ciudad que se había corrompido en extremo, amados. Leemos en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2. El Señor Jehová le habla a su profeta y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive, la capital del imperio asirio, ciudad de multitudes, de gran potencia, era una ciudad cruel, mis amados.
a punto de ser destruida. Como en estos momentos, personas en diferentes lugares del mundo tan distraídas en su pecado y van a ser sorprendidas. El avivamiento empieza desde el alma del profeta asignado, amados. El avivamiento empieza desde el alma de un predicador. Dios nos presenta dos personas con características tan diferentes, porque cada hijo de Dios tiene sus particularidades. Eran profetas hebreos, Jonás y Habacuc. ¿Jonás oraba? Claro que sí. Muchos cristianos oran mucho, pero sus oraciones y sus actitudes no son las correctas. Jonás, según parece, había tenido malas experiencias con los de Nínive. Leemos en Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hablando del profeta Habacuc, estuvo a punto de entrar en depresión por la maldad de su amada nación, pero finalmente decide alegrarse. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Este profeta obediente, misericordioso, estuvo a punto de entrar en depresión, pero Dios le revela su plan de juicio por la maldad de este lugar. Preciosos, vemos a Habacuc que tenía que llevar un mensaje a su nación en un momento crítico de violencia, de maldad. Pero también observamos que Nínive, otra ciudad en un tiempo tan diferente, vivía en crueldad y pecado igualmente. Pero el Señor tiene misericordia de este lugar. Mientras allí donde se encontraba Habacuc vivía en gran lamento por su maldad, y Dios ya había decidido enviar sus juicios. Jonás, había en este varón incomodidad, porque Jehová Dios había mostrado favor a toda una ciudad. Habacuc, Dios le revela el juicio inminente. Era tanta la indignación del profeta Jonás que deseaba quitarse la vida, amados. Deseaba morir. Primera pataleta de Jonás, capítulo 1, versículo 3 del libro del profeta. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Preciosos, en medio de la preocupación del Señor por los juicios que vienen sobre las naciones, el Señor también está tratando con los predicadores y sus profetas. Le dirige con amor y su justicia hacia su propósito divino. Traza un plan muy especial con cada uno de sus hijos de acuerdo a sus diferencias y personalidad. Esto es maravilloso, amados. Trabaja nuestro buen pastor con amor y con misericordia y paciencia. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya, el Señor expresa a su pueblo
los deseos de su alma, amados. Salmos 36, versículo 1 al 4. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno. El mal no aborrece. Precioso pueblo de Jesucristo, nuestro amado Señor está atento a las naciones, está atento a tu casa, a tu vida. Él mira a las familias con misericordia, pero llegó el momento que Él no aguanta más la maldad, pero para siempre es su misericordia, dice la palabra. Para siempre es su misericordia. Salmo 136, versículo 1 al 4. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Admirable es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Dios le dice a Jonás, mi corazón no funciona así, Jonás. Aleluya, Jonás, su nombre de origen hebreo, uno de los profetas menores. Su nombre significa paloma que vuela. Aunque vemos que no llevaba un vuelo hacia la dirección correcta, amados. Habacuc significa luchador. Significa uno que es abrazado. Jonás, un profeta rebelde, un profeta difícil de tratar. El Señor le responde, pero no te enojes, Jonás. Jonás se levanta con ira, salió y huyó. Igual que a Jonás, Dios le dice al hijo mayor de aquel padre, el hermano del hijo pródigo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Precioso pueblo del Señor, muchos de los hijos están en casa, pero están allí insatisfechos. Están en casa enojados. Así como ocurrió con el hijo mayor, disfrutaba de todos los bienes del padre, pero no había felicidad en él. Falta de misericordia en su corazón. Con la parábola del hijo pródigo, nos lamentamos por el hijo menor que se fue de casa, pero ¿qué de la actitud del hijo mayor? Pero ahí estaba también Jonás, y también estábamos nosotros, junto con este varón, hermano del hijo pródigo, amados, llorando por una calabacera que se había secado, y no sintiendo nada por 120,000 personas. Nosotros lloramos por las estructuras que nos hacen sentir cómodos, que por las personas que se pierden en las ciudades. El profeta estaba con ira, pero al desaparecer la calabacera, no solo le incomodó su rebeldía, sino que aquí ya además estaba enfermo, con sed, desmayándose, fatigado por el calor del sol. Vuelve Dios nuevamente, preciosos, a hablar al profeta y le dice, Jonás capítulo 4, versículo 1 al 11. Nuevamente en este pasaje, Dios solicitó por su profeta. ¿Cuántas veces necesitaba Jonás pasar por el vientre de la ballena para ser transformado? Si vas en oposición a Dios, no sea que te ocurra lo de Jonás. El problema de Jonás no era el gran pez. El problema de Jonás era él mismo, su carácter.
Su interior no había sido transformado, pero Dios continuaba con paciencia trabajando con su profeta. Dios le envía al oriente a este varón y salió hacia el occidente, hacia una dirección opuesta. Notamos aquí que Jonás aborrecía a los asirios, pensó huir de Dios. Salmos 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En este pasaje vemos que el salmista reconocía que nadie se puede esconder de la vista de Dios. Donde quiera que esté el impío, donde quiera que esté el justo, allí están los ojos de Jehová. El reino de los cielos es un reino de gozo para el que escoge estar feliz. El gozo más grande e incomparable lo produce la presencia del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y esto ocurre cuando Cristo viene al corazón del hombre. ¿Por qué muchos cristianos están amargados? ¿Por qué muchos cristianos están enojados? ¿Por qué en un reino de gozo hay gente amargada? Igual que Jonás, dice la Biblia que Jonás estaba apesadumbrado. No disfrutaba Jonás del gozo de Jehová. Dios manda que en medio de la prueba nos gocemos, amados. Este es un regalo de Dios para que estemos fortalecidos y podamos avanzar. Que cuando Dios le dice a Jonás, tú vas a predicar, Jonás le dice no. Quizá porque Dios no estaba con él. Quizá porque Jonás no oraba. Quizá Jonás estaría fuera del reino de Jehová. Preciosos, no era por esto. Jonás sí estaba en el reino, pero no entendía la gracia divina por los juicios legalistas de su corazón. Por sentarse Jonás en la silla del Señor como juez para juzgar al soberano y sublime. Preciosos, ignorar la grandeza y la majestad de Dios nos lleva a la insensatez. También cuando condenas a otro, eres también condenado. Jonás había perdido el gozo y vino la rebeldía, desligado totalmente del propósito de Dios. Dios, amados, le da una asignación a este varón. Le dice el Señor, ve y predica. Predica en Nínive. Y Jonás le responde, no. Jonás contumaz y rebelde, desobediente, un hombre desligado del propósito de Dios a tal extremo, amados. Le dice el Señor a una ballena, yo quiero que tú atrapes a este tipo y lo guardes durante 3 días en tu barriga. Supuestamente Jonás estaría dispuesto a cambiar después de 3 días en el vientre de una ballena. Es lo que pensamos, hermanos. Se encontraba el profeta entre algas, animales triturados, en un vientre sucio, maloliente, dentro de un animal. Este Jonás llegó a indigestar aún más a esta ballena. No dijo Jonás cuando Dios le llama, qué privilegio, Señor, es servirte.
Amados, qué privilegio es trabajar en la noble misión de predicar a los pueblos que Cristo vive, que hay un Dios que les ama. Pero Jonás no aprendió, rechazó el llamado. Precioso, si tú no cambias de actitud, viene una ballena que posiblemente no te va a vomitar, porque es el último llamado de Dios a la tierra, a los vivientes para arrepentimiento, llamando a obediencia total. Posiblemente ese animal, posiblemente ese pez no te va a regresar. Debemos aprender a amar y a tener misericordia. El mismo espíritu de Jonás operaba en el hermano del hijo pródigo que regresó a casa, creyendo que la gracia y la misericordia solo aplica para ellos. Esto es un sentimiento egoísta, un sentimiento de un corazón endurecido. Igual ocurre, amados, en aquellos hombres que querían apedrear a la mujer adúltera. Creían que ella era más pecadora y que merecía morir. Decían, mi pecado será perdonado, pero el de ella no. Todos los hombres que tenían piedras eran adúlteros también. En Mateo 8, del 4 al 10 está escrito: le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dijo, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El espíritu pesado de Jonás en ellos igualmente. El Señor Jesucristo, un Dios santo, perfecto, Él tenía el derecho legal de apedrear a esta mujer, pero le abrazó con su perdón, amados. Todo juicio y legalismo se deriva del orgullo religioso de Jonás airado, de multitudes que no tienen compasión, amados, porque Dios sí tiene misericordia de Nínive y de su creación, pero Jonás necesitaba ser tratado. Toda persona tiene acceso al favor y a la misericordia de Dios preciosos. Cuando se habla de catástrofes en algunos países, entonces despectivamente dicen algunas personas: por malos lo merecen. Olvidamos que por su misericordia no hemos sido destruidos, amados. Estamos en pie porque al Señor le ha placido extender su amor y abrazarte, dándote esperanza. Como hijos de Dios sufrimos con los que sufren. Como hijos de Dios lloramos con los que lloran. Como hijos de Dios nos regocijamos con los que son bendecidos, aleluya. Nos regocijamos con los que son prosperados, porque la misma gracia sobre ellos puede alcanzarnos, puede alcanzarme a mí, puede alcanzarte a ti. La Biblia, amado, dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Pero hay pueblo amargado en la casa del Padre. Igualmente Jonás no se alegraba por la misericordia de Dios con la ciudad de Nínive. Orgulloso, obstinado, envidioso, todo lo que Dios da, amados, lo da por gracia. No porque eres bueno, sino porque Dios es bueno.
el proceso de Dios con el profeta Habacuc, y fue un proceso muy corto por el carácter del profeta. Le caracterizaba la humildad, era una persona moldeable, eficiente. El proceso con Jonás era muy extenso debido a un carácter obstinado y de dura cerviz. Todo lo que Dios hace a nuestro favor, amados, es por gracia, para con todos, sin hacer acepción de personas. Multitud de cristianos en la casa de Dios apesadumbrados, enojados. Pero gracias al Señor por aquellos que están felices, gozosos, aunque se encuentran en grandes pruebas. El deseo de un padre es que su hijito disfrute de su amor. Jonás reclama con queja ante Dios. Dios, que juzga todas las cosas, te está mirando. Relata la Biblia que un jefe amo le perdona toda la deuda a un criado. Y dice la Biblia que pasado el tiempo, este fue a golpear a la puerta de quienes le debían mucho menos, y lo hizo con ira. Cuando el rey se entera que este hombre no tuvo misericordia de sus deudores, habiéndole él perdonado mucho más, lo puso en la cárcel. Analicemos qué podía hacer Dios cuando la ballena no podía cambiar a Jonás. ¿Qué decidió hacer Dios? Oh, no funcionó la ballena. Bueno, salió Jonás, subió, se recostó en un prado en pleno sol, y de momento sale una calabacera y le cubre. Disfrutaba este varón el panorama, estaba muy relajado. Había sombra, canto de pájaros, árboles frutales, un jardín maravilloso, y se durmió el profeta. Entonces Dios envía un gusano que barrió con todo, y además le envía un viento recio que le enferma. De momento el profeta Jonás está muriendo, agotado, extenuado, estaba allí en el desierto, quebrado, sin comida. Necesitaba Dios enseñarle al profeta este carácter, necesitaba entender la gracia de Dios. Necesitaba este profeta entender su misericordia y humildad. Y tenía que ser quebrantado. Solo cuando Dios te mueve, solo cuando Dios te quebranta, allí entendemos cuánto necesitamos su favor. ¡Aleluya! Y aprendemos gratitud por el trato que Él nos da, por el trato que merecemos. Allí entonces, preciosos, reconocemos que no somos tan perfectos. Jacob se llamaba el engañador. ¿Y dónde fue a parar? A casa de Labán, que era más listo que él, y le engañó en muchas ocasiones. Nunca vamos a entender gracia hasta cuando seamos quebrantados. No vas a disfrutar, a gozar sus misericordias hasta cuando seas partido. Entonces así reflexionamos tristemente, amados. Cuando lo tenía todo, la ira, la ingratitud, la rebeldía lo coronaban. Le impedían alegrarse. Estábamos insatisfechos. Si la ballena no nos cambió la actitud, Dios tendrá algo más preparado para nosotros, para evitarnos caer hasta el lago de fuego. Habacuc sí decide a tiempo no deprimirse. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales.
Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Habacuc, el dulce profeta, decide alegrarse. Aleluya. El Señor dice en su palabra, todo ayuda para bien. Precioso Dios nos trata porque nos ama. Seamos libres hoy. Seamos libres. Aleluya. Fuera la rebeldía. Fuera la ingratitud. Sale de nuestras vidas la envidia. El egoísmo, amados. El avivamiento llegará cuando haya un real arrepentimiento y cambio en su iglesia. Porque en el mundo se multiplica la maldad. Las zorras pequeñas, amados, tengamos cuidado con aquello que creemos que es tan pequeño hacer en contra de la voluntad divina, en contra de sus mandamientos. Estas pequeñas zorras conducen a grandes pecados. Santo, guárdanos Dios. Las películas, los anatemas, la música, lugares a los cuales no debemos entrar porque están contaminados. Sacar de nosotros la incredulidad, cambiar de amistades. Los vicios deben salir, corrompen el alma, no permiten que estés tú en la alegría y el gozo que Dios quiere darte. Aspectos que manchan los corazones, aspectos que manchan el alma y conducen al dolor eterno. Le manda una ballena al profeta y luego le envía un gusano. Le envía calor, hambre a Jonás y no se corrige el profeta. Igualmente ocurre con todo el mundo que está en oscuridad. No hay corrección. Ven los juicios, observan que los países están siendo destruidos, que las almas caen bajo los escombros y van al infierno. Dios decide usar los terremotos, tsunamis, incendios, pestes. Hay hogares que tienen gusano de muerte. Elimina el gusano de tu vida, elimina el gusano de tu familia, elimina el gusano de tu barrio, de tu ciudad, amado. Hoy Dios entrega una palabra de vida para que salgas y huyas de la muerte. Corrijámonos, hermanos, para así evitar un quebrantamiento aún más fuerte y sobre nuestras familias igualmente. Tengamos misericordia. No nos alejemos del centro de la voluntad de Dios, como ocurrió con Jonás, cuando no quería que los enemigos de su pueblo recibieran salvación por su egoísmo, por su maldad, y decidió huir porque tenía un bajo sentido de justicia y de misericordia. No nos alejemos del centro de la voluntad de Dios, como ocurrió con el profeta Jonás, porque no quería que los enemigos se convirtieran y alcanzaran misericordia, y decidió huir. Opinión muy personal del profeta respecto a Nínive. Un contenido de juicio justo a los que están al otro lado. Creemos que cualquier pecador por su maldad exagerada debe podrirse en el infierno. Guárdanos, Señor, de estos sentimientos contrarios a tu corazón, oh Dios. Jonás, amados, no podía soportar que los enemigos de su pueblo recibieran misericordia. Era ofendido por el sentido de misericordia de Dios. Creía que su Dios estaba equivocado. Este libro finalmente tiene un Jonás arrepentido de estos sentimientos tóxicos. Es lo que creemos. El síndrome de Jonás es alejarte del centro de la voluntad de Dios a causa del nacionalismo espiritual. Como Jonás, hay ciertos modelos de personas que no quieren que otros sean perdonados.
Esto, amados, obstaculiza ministerios que Dios quiere que florezcan para la obra a la cual han sido llamados y así expandir su reino. Aunque estas personas no lo expresen verbalmente, se están alejando del centro de la voluntad de Dios, volando en un viaje frustrante que finalmente los va a destruir si no cambian de rumbo hacia la perfecta voluntad divina. Esto es muy delicado, más de lo que aún tú crees. En las redes y por otros medios se levantan juicios contra pastores sin misericordia. Aunque Dios da palabras de alerta, palabras de exhortación, debe haber también una palabra de un llamado al arrepentimiento, de la voz de ese Dios de misericordia precioso. Jonás era un judío patriota. Su historia también la vemos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14. Su ministerio era atópico al ministerio de todos los profetas contemporáneos, como el de Amós, Oseas, que profetizaron en tiempos paralelos a Jonás. Estos profetas siempre tenían mensajes de juicio y advertencia contra Israel acerca de la maldad de los reyes y del pueblo. Oh, gloria al Señor. Gracias, Padre, por su misericordia. Gracias por los profetas que no se venden, que dan un mensaje conforme a tu corazón. Sin embargo, amados, Jonás fue elegido por Dios para anunciar el mensaje totalmente diferente. Jonás fue elegido para anunciar a Israel un tiempo de victorias militares, de expansión del reino y prosperidad nacional en el tiempo del reinado de Jeroboam, para así Dios atraerle a él. Era un gran tiempo para la nación de Israel. Dios quería atraer a su pueblo a su seno. Probablemente este mensaje tan favorable le da una posición de privilegio al profeta en el palacio real. Seguramente Jonás, a diferencia de los demás profetas, era muy popular. Acostumbrado que su mensaje era totalmente alentador, quiso hacerlo igualmente con Jonás, pero distorsionando el interés divino, amoroso del Padre. Precioso pueblo, tu ministerio es popular cuando predicas grandeza para las naciones, ¿verdad? Probablemente este profeta poseía un gran orgullo patriótico. Se ataba la bandera de Israel cuando profetizaba en tiempos gloriosos para su nación, cuando deseaba que su patria recuperara el esplendor que había perdido. Imagínate a este judío patriota cuando escucha a Dios decir: Jonás, cálzate los zapatos y ve a predicar a la ciudad del imperio asirio, Nínive, que se opone a todos tus sueños de grandeza nacional. Dios, tratando con el carácter del profeta, el amor, la paciencia y la misericordia que deberían florecer en su ser. Jonás, el judío de pura raza, huyó de la misión que Dios le había encomendado, porque le era contrario a sus ideales patrióticos. Sabía que Nínive era una nación cruel. Había atacado a su pueblo. Había él mismo sido víctima de estos malvados. Huyó justificando que eso era lo mejor para el futuro de Israel. Que Nínive fuera destruida. Le parecía que Dios estaba equivocado. Esto es lamentable, amados. Parece ser que Jonás era más judío que siervo de Dios. Amaba más al Israel de Dios que al Dios de Israel. Tengamos cuidado. Esto no puede pasar en nosotros, porque el orgullo nacionalista le impidió ser un canal de misericordia para esta nación, para esta ciudad. Dios nos habla en su palabra que somos una nación santa,
porque como nación el pueblo de Dios tiene su propio gobierno, su propia cultura, su propia moral, incluso hasta nuestro propio lenguaje. Y qué bueno, amados, es sentir amor por nuestra nación espiritual. Me encanta mi nación celestial, el cielo. Pero aunque seamos del reino celestial, tenemos que mirar a la tierra con misericordia. Qué horrible es convertirnos en un nacionalista espiritual. Amo mi nación terrenal, pero evitemos el nacionalismo extremo que trae graves consecuencias. Trae división, amados, entre buenos y malos. Trae racismo, convirtiéndose esta persona en un estorbo para el cumplimiento de los planes de Dios sobre la tierra. El nacionalismo espiritual extremo que juzga a los otros desde una plataforma de superioridad moral y se aísla de los demás, hace creer que todos los beneficios de Dios son exclusivos para un pueblo escogido, olvidándose que todos somos su creación, creados conforme a su diseño, con un destino de gloria, pero que muchos rechazan. Tenemos toda la verdad, es cierto, pero el nacionalismo espiritual te aísla porque deseas protegerte de cualquier fuente externa y dices, debo cuidarme, y te encierras. De igual manera, el nacionalismo espiritual puede impedir, al igual como Jonás, ser un canal de misericordia para los enemigos de nuestros valores. Tenemos enemigos que practican la religión islámica. Tenemos otros enemigos a ciertos grupos con ideologías políticas. Pueden ser enemigos de los valores de nuestra nación celestial. Pero nuestra labor es tener misericordia con aquellos grupos enemigos de nuestros valores, amados. Somos canal de misericordia con aquellos que están fuera de nuestro grupo. Tener misericordia, amados, no es compartir la maldad para agradar a los que se desvían de la palabra de Dios en un mundo de oscuridad. Ellos deben convertirse a nosotros y no nosotros a ellos. Hay momentos que el Señor dice, huyan de en medio de ellos, porque son personas que no han atendido al llamado, al mensaje que hemos entregado, y se han convertido en enemigos feroces. Y en Jeremías 15:19 está escrito, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Piensan diferente a nosotros, claro que sí, pero Dios está diciendo, id a Nínive. Aún hay salvación para ellos. Ese lugar que tú estás rechazando, esa persona que te es indiferente, hay salvación, hay oportunidad de salvación aún para ellos. Dice el Señor, mi misericordia quiere alcanzar a aquellos que tú aborreces. Oh, gloria al Dios sublime, misericordioso, bueno y santo, perfecto. Sí, todos aborrecemos a alguien, es lo más instintivo de nuestra carne. Pensamos, pero ese grupo está equivocado. Claro que sí, mis amados, están equivocados. Pero no se trata de esto, se trata de la misericordia. Puedo escuchar a Dios como habló al profeta Jonás. También nos está hablando a nosotros en este tiempo. Quiero preguntar ahora, ¿cuántos estamos huyendo como Jonás? ¿Eres indiferente al sufrimiento de quienes han podido sobrevivir a una catástrofe? Si no podemos acercarnos, quizás porque están en otro país, intercede por ellos, ayunemos por ellos, amados. Dios llamó a Israel para que Israel bendiga a todas las naciones de la tierra, para que extendiera misericordia.
Pero Israel se encerró en sí mismo y creaba fronteras y crearon el muro de la separación. Miraba solo por la grandeza de su nación. En el templo construye un muro de separación entre el atrio de los gentiles y el atrio de los judíos. Y ese murito de piedra desagradó al Señor. De la misma manera, Dios llama a la iglesia para que a través de nosotros sea bendecido el mundo. Pero creamos barreras, creamos muros que nos llevan a la perdición. El Señor dice: clamad por la nación, clamad por la paz de la nación, porque en su paz tendréis vosotros paz. Algo interesante en esta historia de Jonás es que el profeta va al huerto de Jope para emprender su huida. Lo interesante es que siglos después, en este mismo lugar de Jope, Dios da una visión a Pedro acerca de su deseo de salvar a los gentiles. Con la predicación del evangelio, amados, que debe llevarse a toda persona. En ese tiempo los judíos creían que solo ellos merecían la bendición del cielo. Y fue dada la visión precisamente en Jope. Esto es algo curioso, algo admirable. Pedro fue el primer apóstol que entendió que el evangelio era también para los gentiles. Pero entendamos qué sutil es el nacionalismo espiritual. Que en Gálatas capítulo 2 Pablo dice que tuvo que confrontar a Pedro frente a frente, porque Pedro, habiendo tenido la revelación en Jope acerca de que Dios no hace acepción de personas, poco a poco se dejó llevar nuevamente por el patriotismo y empezó a hacer otra vez división entre los cristianos y no cristianos, entre los judíos y entre los gentiles. Él no lo declaraba con sus labios, pero sutilmente, cuando servían a las mesas, a un lado estaban los gentiles y en otra mesa los judíos. El apóstol Pablo le exhorta diciendo: Pedro, ¿no te das cuenta que te sientas siempre con los judíos, teniendo una actitud de oposición al evangelio con esta forma de pensar y de actuar? Esto es religión y no misericordia. Recordemos la división entre los judíos y los samaritanos en Lucas 10. Todo comienza con la pregunta de un judío religioso: ¿sabes por qué los judíos odiaban a los samaritanos? Porque los samaritanos eran mestizos, eran descendientes de judíos y asirios. Entonces eran mirados como personas totalmente contrarias a su cultura. Por esta mezcla, nuestro prójimo puede ser alguien fuera de nuestro círculo social. ¿Qué tal que tu prójimo es alguien de izquierda o posiblemente de la derecha? ¿Qué tal que tu prójimo sea cualquier persona de actividad laboral contraria a tus valores? No todos somos hermanos, pero todos somos prójimos. Jesús nos enseña a amar a todos, aún a los que están fuera de nuestro círculo, aunque sus ideas sean diferentes. Algunos cristianos dicen: difícil cosa has pedido, no puedo con aquellas personas. Pero el Señor dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder no es solo que saques la palabra del evangelio con prodigios y milagros. Ese poder es para que tú puedas hacer, entrar, predicar, actuar, tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Dios nos ayuda en nuestra debilidad. La parábola del samaritano. ¿Sabes por qué el sacerdote y el levita no ayudaron al samaritano? Por no contaminarse.
y porque existía una ley de limpieza ceremonial, transgredieron una ley superior de misericordia por sus costumbres religiosas. Porque ellos, al contaminarse, tenían que pasar por un periodo largo de purificación según el rito de sus creencias, que les implicaba alejarse de sus servicios religiosos. Los sacerdotes y levitas eran profesionales de la religión. Aquí Jesús confrontó a los fariseos. Y en Lucas 10, del 25 al 37 está escrito: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Dicen algunas personas: pero es que esos hipócritas, duros de servir, malos. Déjame decirte que todos llevamos un fariseo dentro. Necesitamos que Dios intervenga en nuestro interior para transformarnos. Pensamos que el fariseo es el otro. No es que el sacerdote y el fariseo eran malas personas. No ayudaron para no mancharse. No podían tocar muertos según sus leyes porque pensaban que esta persona tendida en el camino había muerto. Desagradó esta idea al Dios misericordioso. Pero no era que creyeran que estaba muerto, sino creían que al ellos acercarse moriría en sus manos. No se ha entendido cuando Dios dice: misericordia quiero antes que sacrificios. Creo que Jesús contó esta parábola para mostrar lo inaceptable de una religión que carece de misericordia. Está escrito en Oseas 6:6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amado pueblo del Señor, ¿cuántas veces hemos pasado junto a un prójimo, junto a una persona necesitada y pasamos de largo, transgredimos la ley superior de misericordia? ¿Cuántas veces no hemos dejado de ayudar a alguien que pasa junto a nosotros llorando, lamentándose? Pero avanzamos deprisa porque primeramente que tengo que cumplir con aquello que tengo en mi mente. Porque no quiero llegar tarde al culto, porque no quiero llegar tarde a mi hogar, porque necesito llegar a hacer una fila para mi gestión. ¿Qué crees que le agrada más a nuestro Dios? Amados, en una ocasión me ocurrió algo muy personal. Tenía pocos meses de convertida al cristianismo. Y un niño junto a la iglesia antes de llegar. Siempre me preocupé por llegar temprano para ayudar a acomodar las sillas, para barrer y estar allí atenta. Pero al ver a este pequeñito, tenía como 4 o 5 años, que se había perdido, salió de su casa, quizá detrás de algún familiar que no le vio. Y este niño lloraba amargamente, con sollozos, sus lágrimas corrían por su mejilla, había angustia.
Me acerqué a él y le dije, ¿qué te pasa, nene? ¿Qué ocurre? ¿Por qué lloras? Me dijo, no encuentro mi casa. Y le dije, ¿dónde vives? Me dijo, no sé por dónde vine. Entonces oré a Dios y le dije, Señor, guíanos y muéstrale al niño el camino. Entonces el niño empezó a dirigirme hacia la dirección correcta. Amados, eran más o menos unas 10 cuadras que el niño se había alejado de su casa. Preciosos, no es que sea demasiado buena, porque en otra ocasión una madre de familia de un joven adolescente del colegio de bachillerato se acercó al colegio mientras llegaba yo deprisa, porque tenía vigilancia, tenía que recibir al personal, tenía una gran responsabilidad. Esta dama salía del plantel. El Espíritu Santo me dijo, háblale de mí, háblale, acércate, detente. Amados, y tuve que pedir perdón a Dios por mi actitud. Creí que la responsabilidad con el plantel era más importante que hablarle a esta madre de familia. Preciosos, y entré y no atendí a esta voz. Una hora después había llanto en un salón, había lamento. Estaba yo entonces en clase. Dije, ¿qué pasó? ¿Por qué lloran? Es que un niño está lamentando que su madre acaba de morir, porque el cuñado estaba limpiando un revólver y se le disparó y la mató. Amados, el Espíritu Santo me estaba llamando a tener misericordia. Llevaba poco tiempo en el Evangelio. Entonces aprendí que hay prioridades celestiales. Debemos movernos primeramente a misericordia, porque Dios toma el control de las cosas secundarias. En otra ocasión, amados, invité a la secretaria del colegio a mi casa. Ella tenía una niña más o menos de 7 años. Yo acababa de comprar un comedor hermoso, lo había comprado a crédito, había dado parte del pago. Amados, y la niña tomó una puntilla y atravesó el buffet haciendo bastante hueco, que esto me causó angustia. Llamé a la madre y le dije, mira lo que hizo la nena. De momento dije, más importante es esta alma, pero yo creo que era Dios hablando a mi corazón. Más importante es esta alma para Cristo que un mueble que se puede recuperar con la ayuda del Señor. Estaba estrenando, hacía días lo había sacado nuevo del almacén. Amado, Dios nos llama a misericordia. Hay algo más prioritario que asistir temprano al culto, y es la misericordia. La palabra misericordia viene del latín. Es una conjunción de 2 palabras, miseria y corazón. Misericordia. Es decir, misericordia es el impulso del corazón que provoca una acción en favor de los miserables. La misericordia siempre te va a causar un esfuerzo y en ocasiones te va a perjudicar, pero ante el cielo vas a ganar. Era lo que quería evitar el sacerdote y el levita. Se sentían justificados porque tenían que ir a cumplir leyes terrenales que creían que agradaban a Dios. Se olvidaron del asunto primario, la misericordia. Este samaritano rompió el esquema, rompió su agenda según esta parábola del samaritano por la misericordia. Se puso en riesgo por la misericordia, amados. Se incomodó por la misericordia. Pagó su dinero por la misericordia. El samaritano, a diferencia del sacerdote y el levita, se manchó las manos con la miseria del otro. Querido pueblo, qué peligro presentarnos a Jesús con las manos limpias y con el corazón manchado. Presenta ante Dios tu corazón limpio, pero con las manos sucias, con la miseria de tu prójimo, incluso si es tu enemigo.
Un judío preguntó, amados, ¿quién es mi prójimo? Jesús dijo, en esta parábola, el prójimo es el que se aproxima. El samaritano, dice la Biblia, fue movido a misericordia, aunque tuvo que sacrificar algo. Esto es algo más grande que política. Esto es algo más grande que el viaje espacial, el último viaje a la luna. Algo más grande que los exitosos logros universitarios. Estamos hablando del corazón de Dios, amados. El deseo de Dios de alcanzar con misericordia a cada ser humano que Él diseñó para sí. Misericordia quiero antes que sacrificios y holocaustos. Amados, quiero comentarles algo. Precioso pueblo, en una ocasión, quiero comentarles esto ya para terminar. Una nena se acercó a mí y me dijo, profesora, quiero que después de la clase, a la salida, vayas a mi casa, hay mucha necesidad. Mi padre nos abandonó con mis hermanitos y mi madre. Todos dormimos en una habitación junto con mis hermanos. Estamos incómodos, no hay comida. Amados, salí del colegio y la acompañé. Esa noche no pude dormir. Me acomodaron una colchoneta delgada en el piso y tuve que dormir incómoda, pero realmente no pude conciliar el sueño. De momento, un hombre de un aspecto desagradable se levantó del centro de esa habitación y salió. Y entró un personaje de blanco y extendió un brillo en todo el lugar, amados, porque había una oración que se estaba haciendo a favor de esta familia. No solamente bastaba con la oración, había una petición de una pequeña que reconocía que necesitaba la presencia de alguien que les ayudara. Estas personas empezaron a buscar a Dios y el Señor restauró el hogar. Ya no era una habitación, ya tenían su apartamento y Dios les prosperó. Gloria al Señor por esto, amados. Gloria a Jesús. En una ocasión, teniendo en cuenta la parábola del samaritano, amados, un joven iba en su bicicleta, un joven como de unos 17 años. Mientras iba yo a pasar la calle, frente a mí un carro atropelló a este joven. De inmediato él cayó al piso y no se movía y empezó a botar sangre. Este joven, yo me acerqué y le dije, la sangre de este joven, su cuerpo va a estar sano y se detiene toda hemorragia en el nombre de Jesús. Este niño que no podía moverse, se levantó, amado, sacudió su ropa, me miró y estaba totalmente sano, amados. Tomó su bicicleta y continuó su destino. Preciosos, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Nunca dejes de tener misericordia, porque somos las manos de Dios en la tierra. Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor. Padre, siento tu presencia que nos abraza. Dios de los cielos, el mundo está con dolor, está en lamento, Padre. Extiende tu mano desde los cielos y toca el corazón de tu pueblo. Toca mi corazón y transfórmalo, Señor. Dile, amado hermano, los que estamos quizá endurecidos, sin misericordia, indiferentes ante el dolor, pidámosle al Señor, porque el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. No seas indiferente con el que pasa llorando a tu lado, con el que te sientas en angustia, allí en un transporte y está junto a ti. No calles, que hay un Dios que ama tanto a la humanidad hasta morir. Ayúdanos, Padre. Digámosle al Señor, Padre, ayúdame a amar y a tener misericordia.
Transforma mi corazón, Padre. Llévame, Señor, a tu secreto para interceder y clamar con gemidos indecibles a favor de un pueblo que se muere en total soledad. Hay un llanto en las alturas por aquellos miserables, indefensos. Tú tienes a Cristo, amado hermano. Tenemos al Señor en el corazón. Sé tú la mano de Dios en la tierra. Abraza a los desvalidos, Señor. Abraza al indigente, Dios. Abraza al niño que llora, Dios, en una esquina. Aquel pequeño anciano que está en un andén, suplicando con su mirada debilitada por un pan. Oraban su maikitulenu seyuri. Kendo mastri manderikeni. Asora maiki. Recibe ahora un corazón nuevo. Recibamos ahora el toque maravilloso del Dios misericordioso y bueno. Dame, Señor, tu corazón para sentir. Dame tus ojos para ver lo que tú ves. Dame tus oídos para escuchar el gemido, el llanto, el dolor de aquellos que sufren. Dame tus manos para socorrer al hambriento, al necesitado, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Y déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón y dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz,